Instrucción de nuestro Señor. Dios les bendiga, hermanos y amigos. ¿Cuántos están contentos por estar en este lugar? La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Espero que hayamos venido con ese corazón dispuesto a escuchar la palabra, aprender cada día más. Y esperamos que estén concentrados para poder comprender el mensaje de esta hora. Veo muy pocos hermanos. Esperamos de que se puedan añadir dentro de poco tiempo más amigos. Veo que están bajando más amigos allá. Sépalo, hermano, que para mí ha sido una bendición estar estas 2 semanas aquí con ustedes. El más beneficiado ha sido yo porque he aprendido más. Y también ustedes sé que han aprendido mucho de la palabra de nuestro Dios. Porque hemos estudiado temas de que casi no son muy dichos a menudo, no son muy predicados a menudo. Y que como pueblo debemos de conocer estos temas al derecho y al revés. Para iniciar, quiero que se pongan de pie para orar, para pedir la dirección al Espíritu Santo para que lo guíe. Oremos. Señor bendito que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por estos días que hemos estado aquí y por este día también que nos has dado para poder congregarlos y conocer más de tu santa palabra. Bendice a nuestros amigos, bendice a los hermanos, para que ellos también puedan conocer más y más de tu palabra. Que este estudio que vamos a tener, que tu Espíritu Santo sea el guía, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. La unión de iglesias en una unión ecuménica es una profecía compacta que está profetizada en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, el ecumenismo. Esa inclinación de querer unir iglesias protestantes con la iglesia católica en puntos comunes de doctrina es una profecía que cada día la vemos en proceso de cumplimiento. El ecumenismo, ese sistema que lleva a la gente a unirse en puntos comunes de doctrina, no importando la fe, lo importante es estar unidos. Una unidad espuria donde excluye las verdades de la Biblia. La verdadera unidad que la Biblia apoya es aquella unidad que está basada en la verdad bíblica. Nosotros no podemos apoyar una unidad que esté fuera del contexto bíblico, porque la unidad que Jesús apoya es la unidad que está basada en la verdad y solamente en la verdad. Nosotros no los podemos unir con aquellos de que están enseñando el error. Aunque sea con una buena intención, unámonos, pero esa unión va en contra de la palabra de nuestro Dios. La Biblia nos dice que esta unión entre iglesias protestantes con la iglesia católica es parte de la estratagema del diablo para querer establecer un falso orden mundial en la tierra. Es un sistema que está llevando a la gente a enceguecerse para que se aparten de las verdades bíblicas. El ecumenismo. Usted ve de que cada vez que el Papa da un discurso, ya sea en internet o en la Basílica de San Pedro, siempre lleva como tendencia a llamar a las iglesias evangélicas y protestantes a la unidad. ¿Cuándo se había visto que el Papa fuera a predicar a una iglesia pentecostal y ya el Papa va a predicar a iglesias evangélicas, iglesias bautistas? En Estados Unidos es común eso, de que el Papa sea invitado a iglesias protestantes. Imagínense hasta dónde está llegando. Cada día las iglesias protestantes se van olvidando de su identidad. Vamos a leer lo que la Biblia dice respecto a cómo Satanás está preparando esta estratagema. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 12 al 13. Ahí en el DVD va a aparecer. Apocalipsis, capítulo 17, versículo 12 al 13.
y los 10 cuernos es una representación para todos los poderes políticos, los 10 que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad con los reyes juntamente ¿con quién? Con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, entregarán su poder y su autoridad ¿qué? A la bestia. Todos estos poderes políticos tienen un propósito. No es una unión solo por unirse, es un propósito. Y ese propósito es entregar la autoridad ¿a quién? A la bestia. Ese poder que la bestia perdió durante la Edad Media va a ser recobrado. ¿Y quiénes le van a ayudar? Los reyes de la tierra. Los magnates de la tierra van a unirse en una coalición impía. Iglesias protestantes, poderes políticos, unidos con la bestia para establecer un falso sistema de nuevo orden mundial, donde haya una sola moneda, donde haya un solo hombre y una religión que gobierne los principios morales de la sociedad. Un falso nuevo orden mundial, ecumenismo. Mucha gente piensa que eso es bien bonito, que las iglesias se unan, pero eso es una cortina de humo. El diablo está tramando algo detrás de todo eso. En el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 13, nos dice el apóstol Juan que estos 3 poderes tienen un solo objetivo y es unirse para guerrear. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios, o sea que estos 3 poderes están gobernados por el espiritismo. El espiritismo los domina. Y sigue diciendo que hacen señales y van a los reyes de la tierra, a todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Una unión que estará basada en el espiritismo. Espíritus de demonio que hacen señales y son espíritus de ranas. Muy importante eso. Elena de White en el Conflicto de los Siglos dice lo siguiente, Conflicto de los Siglos, página 574. Elena de White, la mensajera del Señor, dice que lo que va a unir a las iglesias protestantes con la iglesia romana serán 2 doctrinas, la santidad del domingo y la inmortalidad del alma. Son 2 doctrinas que la mayoría de iglesias protestantes enseñan y creen. La mayoría de iglesias protestantes guardan el domingo y la mayoría de iglesias protestantes creen en la inmortalidad del alma, o sea, que después de muerto un ser pasa a otra esfera y sigue viviendo. Eso se llama inmortalidad del alma, que el alma es inmortal, que ni Dios puede matarla. ¡Qué herejía! Elena de White en el Conflicto de los Siglos, página 574, dice lo siguiente. Esa cita no la van a encontrar ahí porque hubo un percance, no se pudieron conseguir para meterla a la máquina, pero lo importante es que tenemos aquí escrito para leerla. Conflicto de los Siglos, página 574, dice Elena de White, dice, oye, ¿cómo dice? Merced a los 2 errores capitales, el de la inmortalidad del alma y la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras aquel, o sea, la inmortalidad del alma, es la base del espiritismo. Este crea un lazo con simpatía con Roma, mientras que el domingo, perdón, voy a leer la cita nuevamente. Pongamos atención. Merced a los 2 errores capitales, el de la inmortalidad del alma y de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras aquel forma la base del espiritismo, o sea, la inmortalidad del alma. Este crea un lazo con simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender la mano a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, este país marchará
marchará en las huellas de Roma, hablando de Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos es de que se va a decretar un falso sistema de nuevo orden mundial. En Estados Unidos es que se va a decretar la ley dominical nacional, y cuando se decrete la ley dominical nacional será una apostasía nacional y todas las naciones seguirán el ejemplo de Estados Unidos. La triple alianza satánica en puntos comunes de doctrina. Un país protestante va a quitar la separación de iglesia y Estado y va a ser una sola iglesia unida con el papado en puntos comunes de doctrina, dice ella, y es la santidad del domingo y la inmortalidad del alma. La mayoría de iglesias protestantes enseñan eso. Conflicto de los siglos, página 575, dice lo siguiente: Satanás tiene resueltos unirlos en un solo cuerpo y de este modo robustecer su causa, atrayéndolos a todos a las filas del espiritismo. Los papistas, que se jactan de sus milagros como signo cierto que su iglesia es la verdadera, serán fácilmente engañados por este poder maravilloso. Los papistas, oiga bien hermano, los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de piedad sin el poder de ella, y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo de un milenio tan largamente esperado. La triple alianza unida en puntos comunes de doctrina: los papistas, los protestantes y los mundanos. Correcto, claramente, eso se está cumpliendo. El mes pasado en California hubo una reunión de todas las iglesias protestantes con la iglesia católica. Imagínense. Y cada día se van uniendo más religiones evangélicas al ecumenismo con la iglesia católica. En internet está la página oficial del Movimiento Mundial de Iglesias, y ustedes se pueden meter a esa página y van a ver cada momento cómo se va actualizando, cómo se van añadiendo cada día más religiones al ecumenismo, uniéndose en puntos comunes de doctrina. Y eso se está viendo cada día, hermano. Religiones que oran por la paz. Religiones que se unen con el papado a orar por la paz. Todo esto apunta a algo y es una cortina de humo, hermano. Ya vamos a ver cuál va a ser el resultado de todo esto. La mayoría de iglesias protestantes creen que el domingo es día de reposo. Y la mayoría de iglesias protestantes creen en la inmortalidad del alma. ¿Quién es la originaria de estas cosas? La iglesia católica. La iglesia católica ha creado el domingo como día de reposo en lugar del sábado, y la iglesia católica enseña de que el alma es inmortal. ¿Saben ustedes algo muy importante, hermano? Este fue uno de los fraudes más grandes que la iglesia católica hizo durante la Edad Media, es ganar dinero por medio de las indulgencias. Las indulgencias era así, que si usted tenía dinero podía pagar los pecados o pagar para que María sacara a las almas del purgatorio con dinero. Eso se ganó mucho con indulgencia. El dinero que hay en el Banco del Vaticano, que ahí es donde hay más dinero en el Banco del Vaticano, es el banco más millonario del mundo. Ahí está todo el dinero concentrado de tanta indulgencia que se ganó durante la Edad Media. El purgatorio, la mentira del purgatorio. El purgatorio, la iglesia católica enseña de que es un lugar intermedio entre el cielo y el infierno, que si alguien es medio bueno y medio malo puede irse al purgatorio, y que las penitencias y los rezos de los vivientes pueden sacar a las almas del purgatorio. En la Edad Media se enseñaba de que era con dinero. Las iglesias protestantes no creen en el purgatorio, pero creen en la mentira de la inmortalidad del alma. Las iglesias protestantes, al enseñar eso, hermanos, están preparando el camino para el engaño capital de Satanás, hacerse parecer como Cristo. ¿Saben, hermano? Estas mentiras ha llevado a abrir las puertas a toda manifestación espiritista en el mundo. La creencia de fantasmas, la creencia de espíritus y de muertos,
demonios que salen a asustar a las personas, la manifestación de los extraterrestres, toda esa manifestación demoníaca que se presenta en las películas de Hollywood, etcétera, todas esas manifestaciones espiritistas que se plasman aún hasta en los libros y en las telenovelas, los culpables de esas enseñanzas son los protestantes y el catolicismo romano, porque ellos son los que han abierto la puerta para que se presenten todo este tipo de engaño. Hay gente que ha jurado que ha visto a su ser querido, pero es un demonio disfrazado. El demonio puede hacerse parecer como un ser querido, el demonio puede hacerse parecer como un extraterrestre, como un familiar, y puede falsificar aún hasta sus mismos gestos y la voz. Un ejemplo de eso lo vemos cuando Satanás personificó a Samuel, cuando Saúl fue a consultar a la pitonisa de Endor. Fue un demonio que se personificó idénticamente al profeta Samuel. El espiritismo lo vemos a la hora del día, y todo eso lo están enseñando las iglesias protestantes con la doctrina de la inmortalidad del alma. Y ese es el objetivo de este tema hoy. Quiero enseñarles a la luz de la Biblia de que como pueblo adventista del séptimo día tenemos que conocer esta enseñanza respecto al estado de los muertos, porque si esa va a ser una de las grandes manifestaciones demoníacas y que va a preparar el falso sistema del nuevo orden mundial, tenemos que como pueblo conocer estas grandes verdades de la palabra de Dios. ¿Qué es el alma? ¿Qué es el alma? La mayoría de iglesias protestantes enseña de que el alma es algo que tenemos por dentro nosotros, que cuando nos morimos sale. ¿Sí? Ahora, ¿qué es un alma? O mejor dicho, ¿somos un alma o tenemos un alma? Somos un alma viviente. Interesante, va. Han traído su Biblia. Vamos a profundizar, porque si estos son los engaños capitales de que el diablo va a engañar al mundo con las manifestaciones demoníacas, nosotros como pueblo adventista debemos de dejarlo guiar por la palabra profética para poder detectar estos engaños satánicos. ¿Estamos claros? La palabra alma en el idioma hebreo es nefesh, que se puede traducir persona o vida, y en algunos casos como pronombre personal. Génesis capítulo 2 versículo 7. Génesis capítulo 2 versículo 7. Mire qué dice. Génesis capítulo 2 versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿De qué lo formó? Polvo de la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre algunas versiones dicen alma viviente, nefesh. ¿De qué está compuesto el alma? De polvo y aliento de vida. Cuando esas dos cosas se unen, ¿son qué? Un alma viviente. El ser humano en sí es un alma. Inclusive hasta usamos esa palabra en nuestro hablar de diario vivir. Por ejemplo, decimos algunas veces, eran como las 12 de la noche y no vi ninguna alma en la calle. ¿Qué está diciendo? No vi ninguna persona. Por ejemplo, la versión de King James siempre traduce, en lugar de alma, traduce persona o alma, porque la palabra alma es una persona. Así como están ustedes en este momento, ¿son qué? Alma. ¿Estamos claros? Cuando el polvo de la tierra o el aliento de vida se separa del polvo de la tierra, sigue siendo un alma. Sigue siendo un alma. Cuando se separan las dos cosas, sigue siendo un alma. Eclesiastés capítulo 12 versículo 7. La muerte es lo contrario.
Cuando el aliento de vida se separa del cuerpo, ya no es un alma. Porque alma es que la persona en sí, viva. Eso es un alma, un ser viviente. ¿Estamos claros? El polvo vuelve a la tierra como era. ¿De dónde fuimos tomados? Polvo a la tierra. ¿Y el espíritu vuelve a qué? Al aliento de vida, neuma, soplo de vida, que lo dio. ¿Se da cuenta? La muerte es lo contrario ¿qué? A la vida. ¿Qué es la vida? La unión de ¿qué? Del polvo con el aliento de vida. El ser humano es así, es cuando la persona llega a ser ¿qué? Un alma. Cuando la persona muere, se separan las dos cosas. ¿Dejó de qué? De ser alma. ¿Están conmigo? Práctico, no hay necesidad de dónde perderse. Y sépalo, hermano, estoy preparando una serie, aquí estoy solamente dándole los pincelazos para colocarlos en el marco que ustedes vayan a estudiar a su casa. Estoy preparando una serie sobre el estado de los muertos. Cada texto que los protestantes tuercen para justificar su enseñanza, el infierno, las almas bajo del altar, la parábola del rico y Lázaro, el ladrón en la cruz, los espíritus encarcelados. ¿Qué es el alma? ¿Qué es el infierno? Tengo un estudio profundo sobre eso. Tendríamos que dedicar, por ejemplo, un mes para eso. Cuando tengan tiempo me dicen que queremos un mes de doctrina bíblica sobre el estado de muertos. Cuando quieran un mes, ahí estamos. La Biblia se explica sola. Vamos a leer dos textos bíblicos donde se explica en sí la Biblia que es un alma. Mateo 16:26. Mateo 16:26. Mateo 16:26. Espero que sean buenos lectores, como los bereanos. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiese qué? ¿Y perdiese qué? Su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Alma. Veamos otro texto. Lucas 9:25. Vamos a ver si son buenos, si captan el mensaje. Pues, ¿qué aprovechará el hombre si ganase todo el mundo y se destruye o se pierde qué? ¿Qué? ¿Qué es el alma? No comprendieron. Uno sí mismo, no uno mismo. Lo que Jesús lo está diciendo, cada evangelista lo está diciendo en diferente manera, pero dice lo mismo. ¿Qué le aprovechará al hombre ganar todo el mundo si se pierde su alma? Y aquí Lucas, ¿cómo dice? Si se pierde a sí mismo. ¿Qué es el alma? Yo mismo. Rafael Díaz es un alma. ¿Por qué? Porque estoy vivo. Usted es un alma. No es que tenemos un alma, somos un alma. El ser humano en toda su entereza es un alma. Y cuando muere, deja de existir el alma. Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4. El alma no es inmortal. Mire lo que dice. He aquí que todas las almas son mías. Una mejor traducción, si ya vimos que alma es la persona, todas las personas son mías, o todas las vidas son mías, porque el alma es la vida en sí. Como el alma del Padre, o como la vida del Padre, así el alma del Hijo, o la vida del Hijo, es mía. El alma que pecare, o la persona que pecare, esa. Interesante. Entonces el alma no es inmortal. ¿Por qué? Muere. Inmortal significa que no muere. ¿Estamos claros? El ser humano no es inmortal. El ser humano busca la inmortalidad.
Estamos aquí porque estamos buscando la inmortalidad. La inmortalidad no es algo propio del ser humano, no es algo corpóreo. Buscamos la inmortalidad porque la inmortalidad está fuera del ser humano y está solamente en Cristo, que es el único inmortal. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 2:7. Romanos capítulo 2, versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Buscan gloria ahí. ¿Qué es lo que buscamos? Si la buscamos es que no la tenemos. ¿Están conmigo, hermanos? Visita. Nosotros no somos inmortales. Nosotros buscamos la inmortalidad. ¿Y de dónde la buscamos? La buscamos solamente en una persona que es inmortal, que se llama Jesucristo. Primera de Corintios 15:54. Primera de Corintios 15:54. Mire cómo dice. Anote todos estos textos, hermano, para que a la hora de defender la verdad usted la defienda con un escrito está. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte. ¿Cuándo los vestiremos de inmortalidad? ¿Cuándo? Cuando Jesús venga, los vestiremos de inmortalidad. ¿Está leyendo? Cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se haya vestido de ¿qué? Inmortalidad. ¿Cuándo va a ser eso? Significa que no somos inmortales. ¿Somos inmortales? ¿Cuándo seremos inmortales? Cuando Jesús aparezca en poder y gloria y los transforme a semejanza de su cuerpo de gloria. ¿Quién es el único inmortal? Cuando los evangélicos dicen el alma es inmortal, están diciendo que son igual que Dios. ¡Qué blasfemia! Y saben, hermanos, ¿dónde se dijo esa primera mentira? En Génesis capítulo 3, versículo de 1 al 5, Satanás le dijo a Eva: no moriréis, seréis como Dios, seréis inmortales como Dios. Esa mentira se ha propagado en las iglesias evangélicas de que el alma es inmortal. La Biblia dice que solamente hay uno que es inmortal. Y dice el libro de 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 17. ¿Quién es el único inmortal? Se llama Jesucristo. Por lo tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio, Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El único inmortal se llama Jesucristo. No hay otro. El alma no es inmortal. Buscamos la inmortalidad. ¿Qué dice la Biblia sobre los muertos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Será que los muertos han pasado a otra esfera y siguen viviendo y tienen comunicación con los vivos? ¿Será que la Biblia enseña eso? Si se me apareció mi papá o mi mamá, que ya está muerta, ¿quién es entonces? Si la Biblia no me dice que los muertos, miren lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5. Ay, hermano, y hasta a hermanos le he oído yo eso. Yo platiqué con mi mamá, que se murió. Y téngalo por seguro que no fue su mamá, fue un demonio que se le apareció como su mamá. Porque mire la Biblia lo que dice, Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Porque los que viven, ¿saben qué? Han de morir, pero los muertos, ¿qué? Nada saben. Pero según la teología evangélica, ¿cuál es? Si te caíste de un tercer piso y quedas medio muerto, quedas en coma, no te das cuenta de nada. Pero si te morís, según la iglesia evangélica, todos lo saben. ¿Me entendieron? Porque como el ser humano después de muerto sigue viviendo, según la creencia evangélica. Y dice la Biblia, nada saben. Nada. Ni tienen más paga porque su nombre, su memoria es puesta, ¿qué? En el olvido. Nada saben. Si se aparece un fantasma, un muerto o un espanto, téngalo por seguro que no es el muerto, es un demonio que quiere distraerlo de la palabra profética, de la palabra de Dios. Quiere desconcentrarlo y quiere engañarlo y quiere confundirlo. No es su familiar, es un demonio. Tremendo. Job capítulo 7, versículo 9 al 10. Vino mi papá en la noche
y me tocó los pies en la noche, dicen los hermanos. Mire qué dice el libro de Job. Como la nube se desvanece y se va, así es el que desciende del Seol, no subirá. El Seol, el sepulcro, hebreo, Seol, sepulcro. No volverá más a su casa, oiga. Ni su lugar le conocerá más. Entonces, ¿quién es el que llegó a la casa entonces? ¿Están conmigo, hermano? ¿Quién es el que llegó? Salmos 115, versículos 17 y 18. Salmos 115, versículos 17 y 18. No alabarán los muertos a Ja. Ja es el nombre abreviado de Jehová. Ni cuantos descienden al silencio, ya no lo alabarán. Porque descienden, ¿qué? Al silencio. Su memoria está, ¿qué? Puesta en el olvido. Ya no volverán más. La Biblia presenta que el ser humano cuando muere está en un estado inconsciente. Nada más. La Biblia enseña de que el ser humano cuando muere está durmiendo hasta que Cristo venga por segunda vez y sea resucitado. Ya sea justo o injusto, todos están en los sepulcros. Y cualquier manifestación espiritista que tenga que ver con los milagros de la Virgen de Fátima, con los milagros y apariciones marianas de muertos y de extraterrestres, son espíritus de demonios, como dice Apocalipsis, porque los muertos están en un estado inconsciente. Y saben, hermanos, tengo un estudio donde los famosos milagros de la Virgen de Fátima dados a Juan Pablo II son manifestaciones demoníacas y espiritistas para contrarrestar los mensajes de los tres ángeles. Así fueron tres mensajes dados a Juan Pablo a las tres monjas, que hace mucho tiempo se murió la última, y que Juan Pablo II antes de morir tuvo la revelación del tercer milagro de la Virgen de Fátima. Tengo un estudio profundo de eso. Los tres milagros de la Virgen de Fátima es para contrarrestar los mensajes de los tres ángeles. Manifestaciones demoníacas de la Virgen de Fátima. Esas manifestaciones que se están apareciendo de la Virgen María en diferentes partes del mundo. Y mire la gente tan ignorante que está, que si María se aparece en el lodo, en un charco, la gente adora el charco. En cualquier cosa. Si se aparece en una cortina de una ventana, la gente empieza a adorar. Y el diablo ahí anda confundiendo a la gente. Y son millones de gente confundida. Si se aparece María en un árbol, una figura de María. Y hace poco vi, hasta dónde está llegando, qué absurdo todo esto, hermano. No sabemos, quizás la tortilla se había quemado, pero la gente forza la mente y en la tortilla habían visto una imagen de María y empezaron a adorar la tortilla. O sea que la gente ignorante hasta dónde está llegando, y el diablo se alegra cuando la gente cree todo eso. Pero esos engaños no van a engañar al pueblo adventista. El engaño por el cual se está preparando el diablo es un engaño refinado, 10 veces más que en los tiempos de Cristo, dice Elena de Guay. Es un engaño refinado que va a engañar, si fuera posible, al escogido. El diablo se está preparando para hacerse parecer como Cristo en la tierra. Y todo eso está preparando el camino para el engaño capital, hacerse parecer como Cristo en la tierra. Y esto no es de extrañarlo porque Jesús lo profetizó. Aparecerán falsos profetas y falsos cristos. Y por lo tanto nosotros debemos de estudiar estas verdades. ¿Dónde están los muertos? Hace poco llegó un cristiano y me dice, le traigo este tratado, me dice. Y el tratado decía, si usted muere hoy, ¿dónde iría? ¿Al cielo o al infierno? No sé si han visto ustedes ese tratado. La inmortalidad del alma. ¿Qué dicen ellos? O sea, que si usted es malo al morirse, ¿para dónde va? Y si es bueno, espiritismo disfrazado. ¿Dónde están los muertos? Juan capítulo 5, versículo 28 al 29. Todos los muertos, tanto impíos como cristianos, ¿dónde están?
Veamos lo que dice. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán mi voz. ¿Dónde están los muertos? Adolfo Hitler, ¿dónde está? En el sepulcro. Nerón, ¿dónde está? Herodes, ¿dónde está? Enoc. ¿No están distraídos? Voy a hacer preguntas cauciosas. Elías. Moisés. María. ¿No ven? Ya me imaginé que iban a decir en el cielo. Porque la Iglesia Católica enseña de que la mujer de Apocalipsis 12 es María que está en el cielo, cuando es el símbolo para la verdadera iglesia. Todos los que están en los sepulcros oirán que mi voz. Daniel capítulo 12 versículo 2. Daniel capítulo 12 versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. ¿Qué? ¿Dónde están los impíos? En el sepulcro. ¿Dónde están los justos? En el sepulcro, claramente. Entonces la pregunta es, ¿cuándo es que se recibe la recompensa? ¿Cuando al momento de morirse o cuando Jesús venga por segunda vez? Bueno, vamos a dejar que la Biblia lo diga. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo. Bueno, pero la teología popular, ¿qué es lo que enseña? ¿Que a dónde están los justos? En el cielo. Si estuvieran en el cielo, ¿qué sentido tuviera que Jesús viniera, según Pablo? ¿A qué viene? ¿A resucitar qué? A los muertos en Cristo. ¿Y los impíos cuándo van a resucitar? Apocalipsis capítulo 20 versículos 5 al 10 dice que van a resucitar después de los 1000 años. O sea que los impíos tampoco han recibido recompensa. Eso, no crea eso, que están en el infierno. No crean. Inclusive Jesús usó la palabra infierno. Voy a hacer un paréntesis. La palabra infierno la usó para referirse al castigo final de los impíos. Una referencia al lago de fuego. La palabra infierno es traducida del griego gehenna. ¿Qué es el gehenna? El gehenna se le conocía en los tiempos de Jesús a un basurero que estaba fuera de las murallas de Jerusalén. Era un basurero que pasaba día y noche prendido. Ahí donde iban a tirar cadáveres, animales muertos, etc. Y Jesús usó ese gehenna o ese infierno para representar el castigo final de los impíos. Pero los impíos bíblicamente van a ser echados al lago de fuego. ¿Cuándo? Después de los 1000 años. ¿Estamos claros? El gehenna. Apocalipsis capítulo 20 versículo 5 al 10 dice que los impíos van a recibir su recompensa después de los 1000 años. Pero los otros muertos que no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años, esta es que la primera resurrección. Hay una pequeña discrepancia. Quería explicar algo en ese texto bíblico. La Reina Valera dice, esta es la primera resurrección, pero según lo que acabamos de ver, lo que dice Pablo, la primera resurrección es la de los justos. La Reina Valera da a entender de que es la de los impíos, pero sabemos que la de los impíos es la segunda resurrección. Pero la Reina Valera pone, esta es la primera resurrección. La explicación es porque esto tendría que estar en corchete, porque el idioma griego no tiene signos de puntuación. Y esto tendría que estar en corchete, porque es una continuación del versículo 4, hablando de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra. Esta es la primera resurrección, tendría que decir, tendría que estar esto que en paréntesis. Algunas versiones usan eso que estoy diciéndole yo. ¿Me están entendiendo? Este texto es parte del versículo 4. ¿Lo podemos leer? Va. Voy a leer, en esta Biblia se arregla eso. Hay varias Biblias que lo arreglan. Observen cómo dice este texto en esta Biblia. No está bueno, me gusta que sean perspicaces. Y me gusta que pregunten. Apocalipsis 24. Oigan cómo dice aquí este texto, en esta versión.
Vi tronos y en ellos, el versículo 4. Estoy leyendo la versión siglo XXI. ¿Tiene otra versión usted ahí? La versión Reina Valera Antigua dice que tiene ahí. Veamos cómo dice la versión Reina Valera Antigua. La que leímos hace un momento era la 60. Veamos la versión Reina Valera Antigua. ¿Cómo dice? Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en su mano, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí tendría que decir, esta es la primera resurrección. Algunas versiones ponen la última parte del versículo 5 que leímos, se la ponen al versículo 4. Algunas la usan en corchete. ¿Cómo dice, hermano? Esa es la antigua. Ahora, lee el versículo 5 y pasa el versículo 5. No, lo mismo dice. Les voy a leer la versión, esta versión. Hay algunas versiones que hacen eso, que les voy a decir yo. Hay unas versiones que usan eso en corchete. Les voy a leer la versión siglo XXI desde el versículo 4. Y vi tronos, y en ellos se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar, y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no habían recibido la marca en su frente y en su mano, y estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Lo pone como parte del versículo 4, mientras que la 60 lo pone como última parte del versículo 5. ¿Me estoy dando a explicar? Porque todos sabemos de que ¿cuál resurrección es la primera? La de los justos, no la de los impíos. La de los impíos es ¿cuál? La segunda resurrección. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Hermanos, ¿me entendieron? Sí, estamos claros. Algunas versiones ponen eso en corchete, no hay ninguna contradicción. El problema es que como la Biblia, el griego no tiene signos de puntuación, corchetes, comas, ni nada por el estilo, entonces a la hora de traducir, o sea, es bien difícil dar un significado específico. Entonces, por eso es que van surgiendo versiones para que se vayan acoplando más mejor al significado. Algunas veces por querer hacer las versiones mejor se trastornan algún sentido de palabra, pero en este caso es muy bueno que algunas versiones usan la palabra en corchete o la ponen como parte del versículo 4. ¿Me estoy dando a explicar? ¿Cuántos me entendieron? ¿Usted me entendió, hermano? Vaya, me gusta. Los justos y los impíos están en el sepulcro. Vimos que los justos van a recibir su recompensa ¿cuándo? Cuando Jesús venga por segunda vez, mientras que los impíos ¿cuándo? Después de los 1000 años, en la segunda resurrección. ¿Estamos claros? Esto es sobre el estado de los muertos. Los muertos están inconscientes, nada que ver con espantos, nada que ver con fantasmas, son meramente demonios personificados. Ahora, ¿cómo refutar el otro engaño de los protestantes? La santidad del domingo. Bueno, vamos a ver algunos textos bíblicos donde la Biblia me enseña de que ningún profeta, ningún apóstol guardó el día domingo. En la Biblia solamente encontramos 8 versos donde se habla del domingo como primer día de la semana, no como domingo, sino como primer día de la semana. Y ninguno de estos casos se llama Día del Señor o Sábado Santo. Ninguno. Vamos a ver de algunos textos bíblicos de que los hijos de Dios guardan el sábado y no el domingo, y eso se ve desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vamos a ver de que ningún profeta, ningún apóstol guardó domingo. El domingo era conocido como el día del sol por los paganos. Por eso es que domingo es en inglés Sunday, significa día del sol. Porque los paganos se lo dedicaban al dios sol, el domingo. ¿Cómo se pone a creer que los israelitas o pueblo de Dios que conocía bien estas prácticas iba a reconocer o guardar el día domingo sabiendo que los paganos era día del sol? Es inconcebible pensar eso. Primer principio. Quiero que fojen bien su Biblia y la hermana que pueda poner los textos ahí porque vamos con todo. Génesis capítulo 2 dice que Dios santificó el sábado, no el domingo. Génesis capítulo 2 versículo 3. Génesis capítulo 2 versículo 3 dice lo siguiente. Mire cómo dice. Y bendijo Dios al día séptimo.
No dice que el primer día de la semana. El primer día de la semana Dios no lo ha santificado. Sí. El primer día de la semana es un día común. Claro que es de Dios ese día, pero no es un día santo, es un día común. Y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Lo bendijo, lo santificó y lo reposó. ¿Estamos claros? 3 características del sábado. ¿Qué día guardaron los profetas? Nehemías capítulo 13, versículo 19. O mejor dicho, ¿qué día guardaban los patriarcas mejor? Los patriarcas y los profetas. Nehemías 13, 19. Aquí Nehemías está amonestando al pueblo que el sábado no es para comprar ni vender. ¿Qué día se deben de los preparativos? Lamentamos que muchos hermanos compran los sábados y lo agarran el sábado como cualquier día secular. No se han dado cuenta que están quebrantándolo. Cuidemos los bordes del sábado, dice Elena de Guay. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, ¿antes de cuál? Entonces, ¿cuál? ¿Cuándo se venden los preparativos? Viernes o sexto día. ¿Estamos claros? Antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas. Ordené que no las abriesen hasta después del día. Aquí Nehemías está diciendo, guarden el día de reposo del Señor. No dice guarden el primer día de la semana. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran, ¿qué? Carga. ¿Qué día guardaba Nehemías? ¿Qué día guardaba Jeremías? Jeremías 17, 27. Jeremías 17, 27. ¿Sabe, hermano, que el castigo que le cayó a Jerusalén y cuando fueron llevados al sitio, cuando fueron sitiados y fueron llevados cautivos a Babilonia por 70 años, como había profetizado Jeremías, y Daniel lo recalcó, había sido porque habían estado quebrantando el sábado? Eso lo llevó a la idolatría, a adorar a otros dioses, a caer en apostasía. Pero si no oyeres para santificar el día de reposo, para no entrar carga ni meterlas por las puertas de Jerusalén en mi día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirán los palacios de Jerusalén y no se apagará. Jerusalén fue castigada y fue llevada cautivo a Babilonia porque el pueblo de Israel se había olvidado de guardar el sábado. Lo estaban pisoteando. Alguien dice, ¿se va a condenar a alguien por no quebrantar el sábado o por guardar el sábado? Bueno, depende en qué sentido lo diga. Si usted a sabienda, después de conocer la verdad, sigue burlándose de Dios, le va a tocar esto tarde o temprano. Nadie es salvo por guardar el sábado ni por condenarlo. Pero también si usted por conocer la verdad lo sigue quebrantando adrede, está diciendo que no le importa nada lo que Dios dice. ¿Me está entendiendo? No estamos diciendo que la salvación es por obra. Lo que estamos diciendo es cuando usted se revela abiertamente con Dios y se burla. Mire qué le pasó al pueblo. Consumirá, y esto exactamente pasó con los israelitas. Nabucodonosor invadió Jerusalén, quemó los palacios y los que quedaron vivos fueron llevados 70 años a Babilonia por quebrantar el Shabbat, el sábado. Vamos a ver otra cita más. ¿Qué día guardó Cristo? Jesús no guardó ningún primer día de la semana. Veamos, Lucas 4:16. Lucas 4:16. Mire, desde la creación venimos, va. Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día sábado entró en la sinagoga, que equivale ahora a ¿qué? La iglesia o los templos. Y conforme a su costumbre, se levantó ¿qué? A costumbre, a hacer una práctica de a continuo. Costumbre. ¿Qué día guardaba Jesús? Sábado. Jesús no guardaba ningún primer día de la semana. Marcos 2:27. Marcos 2:27 y 28. Tengamos cuidado, hermanos y amigos, cuando usted oye una predicación de una persona que se dice ser cristiana y dice lo siguiente: hermanos, es verdad, el sábado es el día de reposo, pero era para los judíos.
Mire cómo dice el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 27 al 28. Marcos, capítulo 2, versículo 27 al 28. También les dijo Jesús: el día sábado fue hecho ¿para quién? Griego antropos, hombre, del griego antropos, referencia a Adán, el primer hombre, el padre de toda la humanidad. Antropos, aquí Jesús no está diciendo el sábado fue para los judíos, el sábado fue para los antropos, o el antropo, el hombre, para toda la humanidad. El sábado fue hecho para el hombre, no para los judíos. Inclusive está pésima esa palabra, el sábado de los judíos. La Biblia no enseña que es el sábado de Jehová. No dice sábado de los judíos, ni para los judíos. Cuidado cuando andas creyendo esas cosas, hermano. Cuidado. Versículo 28. Por tanto, o por lo consiguiente, el Hijo del Hombre es Señor, ¿qué? Aún del día sábado. Algunos han usado este texto para decir de que Jesús se puso sobreventada sobre el sábado para dar permiso para quebrantarlo. Error. Jesús está diciendo que Él fue el creador del sábado y lo hizo para el hombre. Una referencia a que Él lo creó, Él es el Señor, Él lo creó. ¿Dónde dice eso? Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. ¿Quién hizo el sábado? En el principio era el verbo, y el verbo era ¿qué? Con Dios. ¿Y el verbo quién? Cuidado con leer la Biblia de los testigos de Jehová. La Biblia de los testigos de Jehová, Dios lo escribe ¿con qué? Con D minúscula, una gran blasfemia. Están diciendo lo que Jesús es un demonio. Porque los dioses falsos, y al diablo que se le puede llamar Dios con D pequeña. Cuidado con leer esa Biblia de los testigos de Jehová. Es una... Hay otro, voy a hacer un paréntesis. Tengo un estudio para comprobar los errores adulterados de la Biblia de los testigos de Jehová. Es una de las Biblias más diabólicas, la de los testigos de Jehová, que ha sido adulterada adrede para acomodarla a una doctrina. El verbo era Dios. Siga. Este era el principio con Dios. Hablando de Jesús, ¿está? Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién creó el sábado? Jesús lo creó. Jesús es Dios. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada. Jesús dijo: yo soy el Señor del sábado, dando a entender que Él lo había creado para el hombre, no para los judíos. ¿Estamos claros? Otro dato muy interesante, hermanos. En Juan 13:15, Jesús dijo que nos daba un ejemplo. Juan capítulo 13, versículo 15. Porque ejemplo los he dado, para que como yo he hecho, ¿vosotros qué? ¿Qué día guardaba Jesús? Sábado. ¿Qué día debemos de congregarlos? Sábado. Eso no significa que no podemos congregarlos cualquier día de la semana. Podemos congregarlos aún hasta domingo, podemos congregarlos. Eso no hace santificar el sábado ni creer que el domingo es día de reposo. El problema es cuando usted lo cree. ¿Se acuerda cuando vimos de la marca de la bestia? Cuando usted cree aquello adrede, indeleblemente en su mente, a ciencia cierta, cuando usted lo cree verdaderamente después de conocer la verdad, eso es aceptar la marca de la bestia. Por congregarse, usted puede congregarse cualquier día. El problema es que usted quiera justificar la práctica de que Dios abolió el sábado e instituyó el día domingo, una doctrina antibíblica. Digo esto porque a muchos disidentes, grupos disidentes que se están levantando entre la iglesia, están atacando a la iglesia adventista y están acusando a la iglesia adventista que porque se congrega los domingos está uniéndose con la iglesia católica. Cuidado con esa clase de gente fanática que se levanta en la iglesia. Usted puede congregarse cualquier día, inclusive el día domingo. Eso no lo hace reconocer el domingo como día de reposo. ¿Me está entendiendo? ¿Me estoy dando a explicar? Usted puede orar cualquier día, puede congregarse cualquier día. Si es posible, no salga de la iglesia todas las semanas, venga a meter a la iglesia. Eso no significa que todos los días son santos. La Biblia dice que el único día que es santo, ¿cuál es? Es el Shabbat, el sábado. ¿Estamos claros? ¿Qué día guardó la Virgen María? Lucas 23. Mira, ya vamos llegando al Apocalipsis. ¿Qué día guardó la Virgen María? Lucas 23, 54. Lucas 23, 54 al 56.
era el día de la ¿qué? De la preparación. ¿Cuál es ese día? Viernes o sexto día. ¿Estamos claros? Y les voy a explicar algo muy importante. Gracias a Dios que me acordé. En los tiempos bíblicos no se conocían los días como lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, etc. El único día que tenía nombre era el Shabbat, y era el hebreo es Shabbat, que significa cesar. Pero los demás días no tenían nombre, sino que solamente se le conocían como primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día. La iglesia romana es que le puso nombres en honor a los astros. Domingo, día del sol. Lunes por la luna. Martes por el planeta Marte. Miércoles por Mercurio. Jueves por Júpiter. Venus por Viernes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estoy dando a entender? Pero en los tiempos bíblicos se le conocía sábado, sexto día, al viernes, sexto día o día de preparación. Aquí vemos el ejemplo. Era el día de la preparación. Y estaba para comenzar, ¿qué? El Shabbat. Sigue siendo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto en su cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas. O sea, como ya estaba ocultándose el sol en viernes, porque bíblicamente, ¿cuándo inicia el sábado? Cuando se oculta el sol. Y vieron las mujeres, estas eran fieles adventistas entonces. Digo fieles adventistas porque hay adventistas que no son fieles al mandato de Dios. Aún llega el viernes en la noche y están trabajando todavía. Algo que siempre me ha causado duda, hermano. Yo me he quebrado la cabeza y todavía no he hallado explicación. Lo digo esto, hermano, con respeto y con reverencia para los miembros de iglesia, que todos somos miembros de iglesia, y también para nuestros líderes. Hay que respetarlos unos con otros, todos merecemos respeto. Pero algo que yo me ha causado siempre la interrogante y me he quebrado la cabeza día y noche y no hay respuesta. ¿Por qué cuando alguien comete adulterio la iglesia lo que hace qué es? Defraternizarlo. Sí, y es correcto eso, para guardar la purificación, la reputación de la iglesia y el oprobio de la iglesia. Pero cuando alguien quebranta el sábado, no lo borran de la iglesia. Si están los mismos mandamientos y los mismos mandamientos tienen el mismo valor. Yo me he quebrado la cabeza y mira, al rato quizás me voy a pegar con algo bien fuerte para que me brille y me dé la respuesta a la cabeza. No comprendo, son cosas de que debemos de hacerle las preguntas. Para Dios todos los mandamientos equivalen a lo mismo. Especies aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme ¿qué? Al mandamiento. ¿Qué día guardaban las mujeres piadosas? María, la madre de Jesús. Si María estuviera viva, ¿dónde se iría a congregar? Si Jesús estuviera vivo, la palabra es, si Jesús estuviera aquí en persona con nosotros, ¿dónde se congregaría? En una iglesia donde ¿qué? Guarden sus mandamientos y crean que en la justificación por la fe, que ya ven. María guardaba el sábado, mujeres piadosas. Y mire a dónde está la gran equivocación. La iglesia romana tanto que exalta a María que no sigue su ejemplo. ¿Y saben por qué? Porque la María que el catolicismo adora no es la María de la Biblia, sino que es Semiramis, la diosa pagana babilónica que se le puso el nombre de María. Si la María fuera la bíblica, la que adora el catolicismo, siguieran el ejemplo. Pero la iglesia católica, ¿qué? No sigue el ejemplo de María. Tengo otro estudio, hermano, las culturas antiguas de Babilonia, cómo se cristianizó todo el paganismo babilónico y la iglesia romana le puso nombres bíblicos para camuflajear y meter las prácticas paganas con nombres cristianos. Babilonia, la moderna Babilonia con rostro cristiano, la iglesia romana, la ramera del Apocalipsis. Tremendo, hermano. María, la madre de Jesús, guardaba el Shabbat. Los apóstoles, ¿qué día guardaron? ¿Qué día ustedes? ¿Qué día? La pregunta es, ¿qué día guardaron los apóstoles? Vamos a ver qué día guardaron. Los apóstoles no guardaron ningún domingo, ningún primer día de la semana. Se congregaban, pero no porque era santo, sino por casos especiales. Por ejemplo, cuando Pablo dice que era bien noche y alargó su tema, no era porque estaba guardando el sábado, sino porque tenía que salir el siguiente día, alargó su tema y llegó ¿qué? Hasta el sábado de la noche, dice otras versiones, o el primer día de la semana, en la noche.
Las partes que se menciona, donde la Biblia menciona el primer día de la semana, no era porque eran días santos que los discípulos se congregaban porque eran días santos, sino porque eran días especiales. Por ejemplo, cada primer día de la semana se recogían las ofrendas, porque ahí pasaba Pablo a recoger las ofrendas para Jerusalén, pero no era porque era un día santo. Ese es el problema, hermano. Yo siempre lo he dicho, cuidado con esa gente que está usando textos bíblicos fuera de contexto para torcerlo. Cuidado, así no se lee la Biblia. Vamos a ver que la Biblia enseña de que también los apóstoles guardaron el sábado. Hechos capítulo 13, versículo 14. Hechos capítulo 13, versículo 14 dice lo siguiente: ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía y Pisidia, y entraron en la sinagoga en un día sábado y se sentaron. ¿Están leyendo? Día de reposo, los apóstoles. Otro texto, Hechos 13:42. Hechos 13:42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaban que el día siguiente, imagínense, Pablo se congregaba con judíos y gentiles, le rogaran que el día siguiente, de día de, les hablase de esta ¿qué? ¿Qué día se congregaba Pablo con los judíos y gentiles? Sábado. No dice primer día de la semana. Pablo nunca guardó el día domingo. No dice que Pablo haya guardado el día domingo, ni mucho menos que los discípulos hayan cambiado el sábado al domingo. No hay ninguna referencia bíblica. Hechos 13:44. Hechos 13:44. El siguiente día de... Miren cuántas veces estamos usándolo. Solo en el libro de Hechos. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la ¿qué? La palabra de Dios. Hechos 18, versículo 4 al 11. 4 y 11. Vamos a leer primero el 4 y después el 11. Hechos 18, versículo 4. Y después nos saltamos al versículo 11. Y discutía en la sinagoga todos los días de... Y les voy a explicar que esta palabra discutir no es como la entendemos hoy. Que discutir es un pleito entre dos personas, están discutiendo, ¿no? En este contexto de la palabra discutir es cuando se estudiaba un tema y se llegaba a un acuerdo. O sea, era como estudiar un tema, discutirlo, ¿qué opinas tú? ¿Qué opino yo? Llegamos a una conclusión. Eso es discutir en el contexto bíblico, no es un pleito, ¿me está entendiendo? Discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos ¿qué? Y a griegos. Pablo le enseñaba la Torá. Pablo le enseñaba que la Torá hablaba del Mesías a los judíos. ¿Estamos claros? Versículo 11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses. ¿Están leyendo, hermano? 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. ¿Cuántos sábados equivalen entonces? ¿Cuántos sábados, hermano? ¿Cuántos sábados harían? 1 año y 6 meses. Fueron varios sábados, hagan la cuenta ustedes. Imaginen cuántos sábados estuvo Pablo, iba a la sinagoga a discutir con los judíos griegos. Tremendo. Hechos 16:13. Hechos 16:13. Otro texto, mire cómo dice. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde salía a hacerse la oración, y sentándose hablamos a las mujeres que se habían ¿qué? Reunido. ¿Se dan cuenta, hermano? Y podemos ver muchos textos bíblicos que los discípulos y los apóstoles guardaban el sábado, se congregaban el sábado con los judíos y gentiles. No dice el primer día de la semana. Los discípulos no guardaron el domingo, siguieron guardando el sábado después de la muerte de Jesús. Mateo capítulo 24, versículo 20. Más de 60 años después de la resurrección de Jesús,
se dijeron estas palabras. Más de 60 años, porque el sitio de Jerusalén fue en el año 70. Esta profecía se refería al sitio de Jerusalén cuando Tito, el emperador romano, sitió Jerusalén en el año 70 y la destruyó. Jesús profetizó: orad, pues, porque vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. 70 años después de la resurrección de Cristo, ¿qué día iban a estar guardando los verdaderos hijos de Dios? Sábado. Hermanos, ¿están conmigo, hermanos? ¿Esto es serio lo que estamos estudiando? Esta era una profecía que se refería al sitio de Jerusalén. Mateo 24. Cuando veáis a Jerusalén rodeada por ejércitos, huyan a los montes. Y el que está en los montes no descienda a Jerusalén a traer su capa. Oren para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué en invierno? Porque el pueblo de Dios iba a sufrir mucho debajo del agua. Y en el día de reposo, porque el pueblo de Dios se reúne y los iban a matar a todos en sábado. Pero esta profecía tiene doble cumplimiento. Mateo 24 tiene doble cumplimiento. Se va a cumplir a nivel mundial. Lo que sucedió a nivel de Jerusalén alrededor del año 70, según Flavio Josefo, se va a volver a cumplir a un clímax mucho más grande, pero a nivel mundial. La única iglesia que guarda el sábado y exalta todos los mandamientos es la iglesia adventista del séptimo día. Y Dios también le dice a la iglesia: orad para que vuestra huida no sea en invierno. Cuando se decreta la ley dominical, o mejor dicho, cuando se decreta el decreto de muerte, no tiene que decretarse en sábado, porque si decreta en sábado, van a llegar ¿a cuánto? A matarlos a todos en la iglesia. Cuando seamos perseguidos, hay que orar para que no los persigan en sábado, en otras palabras, porque el papado va a establecer otra abominación desoladora, un decreto dominical nacional para extirpar a la casta aborrecida, los que exaltan todos los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado. Este versículo tiene su cumplimiento doble al final de la historia. Mateo 24 tiene doble cumplimiento. Todas las profecías, mayormente Mateo 24, tiene doble cumplimiento. Se cumplió con Jerusalén y se cumplirá al final del mundo, antes de que Jesús venga a una escala mundial. Ahora Jerusalén ya no es allá en Palestina. Ahora Jerusalén es el pueblo de Dios que es de todo el mundo. Por lo tanto, si Jerusalén es toda la iglesia que está en todo el mundo, las profecías son ¿qué? Universales. ¿Está conmigo, hermano? Oren para que vuestra huida no sea en invierno en día sábado. No dice oren para que vuestra huida sea en invierno en día domingo. Sábado, más de 60 años después de que la resurrección de Jesús. Y Jesús dijo eso. Tremendo, hermanos. ¿Qué día se va a guardar en la tierra nueva? Desde el Génesis hasta la tierra nueva, vamos hoy, miren. Génesis 66, Isaías 66, 23. ¿Qué día se va a guardar en la tierra nueva? No dice que se va a guardar el domingo, dice sábado. Mire cómo dice. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. ¿Qué día van a guardar los redimidos en la tierra nueva? ¿Y qué significa la palabra de mes en mes? No me vayan a decir que se les olvidó. Hace como 3 días hablé de eso. ¿Qué significa la palabra de mes en mes? Se le olvidó. ¿Alguien que me pueda decir, hermano? ¿Algún valiente que me pueda decir? Correcto, eso, ¿eh? Exacto. ¿Quién dijo eso? Levante la mano. Dios le bendiga, hermana. Hermanos, no puede ser que tan ligero se les olvide. Hace como 3 días hablé de eso. Bueno, por ahí el hermano les va a repartir. Vamos a esperar que más allá el hermano pueda multiplicar los DVD y pueda repartir todos los temas. Ahí está todo grabado.
¿Qué día fue revelado el Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Este versículo ha causado controversia en el mundo evangélico. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Algunos han creído que aquí Juan se está refiriéndose al domingo como día del Señor. Otros creen de que se está refiriéndose al día de la ira de Dios, cuando se manifieste la ira. Pero no hay donde perderse. ¿Quién es el Señor del sábado? Volvamos ahora al revés la palabra. ¿Y el día del Señor cuál es? ¿Tendría que ser cuál? El texto del sol se tiene que explicar. Si Jesús es el Señor del sábado, el día del Señor, ¿cuál tiene que ser? Inclusive, el que está escribiendo el Apocalipsis no es ni gentil para que diga que el domingo es día de reposo. Es Juan el teólogo, un judío. Conocía bien que el sábado era ¿qué? Día de reposo, no el domingo. ¿Qué día va a guardar la iglesia remanente? Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Dice que la iglesia va a guardar todos los mandamientos. Les pregunto, si dice todos los mandamientos, ¿cree usted que está incluido el sábado? Yo digo que sí, porque entonces dijera casi todos los mandamientos. ¿Me estoy dando a explicar? Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira. ¿Contra quién? Contra María va. ¿Quién? Me gusta, correcto. ¿Cómo lo saben eso? ¿Qué es la iglesia? Vimos un tema, ¿de acuerdo que vimos un tema que la mujer es símbolo de qué? De iglesia, en profecía. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, con el remanente. ¿Quiénes son? Los que guardan, general, guardan los mandamientos. Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia, ¿qué? De los santos, los que guardan, ¿qué? Los mandamientos, plural, los mandamientos. ¿Creen ustedes de que está incluido el sábado ahí? Yo digo que sí. Si ya vimos que la iglesia verdadera guarda el sábado y que todos los discípulos y los profetas guardaron el sábado, yo hago una pregunta a las visitas que están aquí en nuestro medio. ¿Quieren guardar ustedes el sábado? Quiero verlas en pie como muestra de que le dicen al Señor, sí quiero guardar el sábado. Las visitas, los que no son bautizados, quiero verlos en pie. ¿Quieren decirle al Señor, yo quiero guardar el sábado también, quiero seguir tu ejemplo? Y si muero también, que quiero resucitar en la primera resurrección. Porque hemos visto los dos engaños. Algún otro amigo que no es miembro de la iglesia adventista, que no ha sido bautizado, que pueda ponerse en pie. No tenga miedo, hermano. No tengamos miedo. Amén. ¿Algún otro amigo que no ha sido bautizado? Amén. ¿Cuándo dicen amén? Pasen aquí de pie. Venga aquí, al frente. Quiero verlos de pie aquí. Amigos, quiero invitar ahí a los ancianos que puedan animar a nuestros amigos, que puedan venir aquí al frente. Animarlos. El Señor le ama. El Señor quiere darle la victoria sobre el pecado. Quiero hacer un llamado también para aquellos adventistas caídos o que se habrán retirado por un tiempo de la iglesia, pero que quieren renovar su pacto con Jesús. Quiero verlos aquí a los adventistas que una vez estuvieron fuera de la iglesia. Que los bendiga. Otro amigo, amigos, si están convencidos de la palabra penetrante, la palabra viva y eficaz, quiero ver a nuestros amigos. Pase aquí al frente, no tengan miedo. No tengan miedo. Somos los guerreros del Señor, somos los soldados del Señor. Jesús nos ha llamado para que seamos un pueblo santo, para que prediquemos las verdades distintivas del remanente. Mira, hermano, ¿cuántos hermanos tenemos aquí? ¿Cuántos amigos? ¿Cuántos dicen amén? Hay que orar por ellos, hermanos. Y quiero decirle algo muy importante, hermano.
El sábado van a haber bautismos. Fuera bueno que nuestros amigos se pudieran animar y poder decirle al Señor por medio del bautismo: Señor, yo acepto tu palabra, yo quiero unirme a ti por medio del bautismo, quiero ser miembro de la iglesia adventista. Están invitados nuestros amigos para que puedan hacer esa decisión, que es lo más maravilloso, lo digo por experiencia. Bautizarse es lo más maravilloso. Jesús simbólicamente le lava los pecados a uno y llega a formar una nueva creación. Somos una nueva criatura. Animo a nuestros amigos, oren, hermanos, por nuestros amigos para que ellos puedan hacer una decisión y puedan entregar su corazón a Jesús por medio de las aguas bautismales. El sábado me está viendo el pastor que hay bautismos el sábado, y oremos por nuestros amigos, animémoslos para que ellos puedan hacer un pacto con el Señor. Y les voy a decir algo muy importante, hermano, y esto va para nuestros amigos también. Usted puede creer en todas las doctrinas de la iglesia, usted puede creer en Dios, usted puede hacer todo lo que Dios manda, pero si usted no se bautiza como lo manda la palabra de Dios, usted sigue perdido, porque la Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado, ¿qué? Será salvo, mas el que no creyere, ¿será qué? Palabras claras y diáfanas. Jesús nos ha dado ese rito, porque ese rito es el símbolo que nosotros, Dios nos hace una nueva criatura en Cristo Jesús. Oremos por nuestros amigos en este momento, oremos. Señor bendito que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por nuestros amigos, porque ellos se han puesto de pie. Muestra de que quieren decirte a ti, Señor: Señor, yo quiero formar parte del ejército de los cielos. Bendice, Señor, a tu pueblo también, que podamos ser un ejemplo para nuestros hermanos, que podamos ser imitadores de ti, Señor, para que ellos puedan ver en nosotros que verdaderamente somos hijos tuyos, Señor. Enternece el corazón de nuestros amigos para que ellos puedan hacer un pacto contigo por medio de las aguas bautismales. Ayúdalos, Señor, a prepararlos para cuando tú vengas por segunda vez, y ayúdalos, Señor, a empezar a guardar estas grandes verdades del remanente, la verdad del sábado y la verdad del estado de los muertos, Señor. Bendícelos, Señor, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pasen a sus asientos, porque vamos a cantar el himno: El Rey que viene cerca está. Cantémoslo con júbilo y con gran entusiasmo. El Rey que viene cerca está, el mismo que en la cruz murió, mas solo viene esta vez por los que rescató. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. De su venida vemos ya señales muchas por doquier, y pronto el alba eternal podrán los pueblos ver. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Pues no contéis con gozo y paz, aquí las luchas seguirán, mas cuando vuelve el Salvador, eterno fin tendrá. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Entonces nuestro hogar será la tierra nueva eternal. La muerte nunca entrará, pues todo es inmortal. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene
las puertas llega ya. Antes de que se me vaya a olvidar, quería dar un anuncio que el pastor me lo pidió de favor ayer, de que como iglesia, no sé si saben de que hay una campaña distrital, una conferencia distrital. ¿Cuándo inicia, hermano? El domingo. Entonces tengan presente eso, que la campaña distrital empieza el domingo. Me dijo que iba a ser aquí también, porque como ya estamos acostumbrados a venir aquí todos, entonces el domingo parece que un pastor que viene de Oriente va a estar predicando. Entonces no se queden, apoyemos esas campañas distritales, traigamos a nuestros amigos y nuestros familiares si es posible, y que todo sea para honra y gloria de nuestro Dios. Dios les bendiga, pasen una feliz noche. La hora no me dijeron. A la misma hora y por el mismo canal. La misma hora. Ajá.